Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar bien? Muy bien, vamos a orar al Señor y a clamarle de su misericordia en esta noche. Padre Santo, amado Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, queremos darte las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Queremos glorificarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos adorarte, Señor. Queremos pedirte guianza en esta noche. Bendito seas, ilumínanos, permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Porque lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, preciosos hermanos. Dios los bendiga grandemente. De verdad esperando que se encuentren bien, que estén contentos en Cristo. Y bueno, que podamos captar la magnitud de la altura de los tiempos, y que nosotros realmente entremos en el espíritu de, de profecía, en el espíritu correcto para captar aquellas cosas que Dios nos está queriendo mostrar, que nos estamos viendo, pues con temas realmente profundos. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Isaías capítulo 9, verso 10. Ya estamos bastante adentrados en el tema que venimos trayendo de cómo ha habido unas señales que nos muestran la degradación, la degeneración de los Estados Unidos de América. Y bueno, ha sido muy interesante. Ya vimos la primera señal y era ese boquerón, esa brecha, ese vallado siendo quitado y viniendo este golpe tan fuerte, trayendo el paralelo con los asirios y con el pueblo de Israel allá en el año 732 antes de Cristo. Vamos a ir de nuevo al texto, Isaías capítulo 9, verso 8 al 10. El Señor envía palabra a Jacob y cayó Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó Israel. Y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería o de piedra. Cortaron los cabrahigos. Sabemos que ahí los cabrahigos son los sicomoros, pero en su lugar pondremos cedros, o sea, el árbol erez. Bueno, hoy quiero adentrarme, profundizar en, en una segunda señal que verdaderamente hubo muy clara y que, bueno, han sido pasadas por alto, ¿no? Lo tremendo es que las señales, pues, lo más tremendo es que han sido pasadas por alto. Y a esta señal que vamos a llamar el terrorista, ¿sí? El terrorista. Estamos acá, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan perfectamente?
Ahora, vemos que en el antiguo Israel, ¿sí? Estamos acá, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, muy bien. Vemos que en el antiguo Israel, allá, el pueblo que atacó a Israel fueron los asirios. Vamos a mirar algunas características bíblicas e históricas de los asirios. Quiero contarles por investigación que los asirios pues llegaron de las regiones montañosas del norte de Mesopotamia. Durante siglos, estos pueblos, este pueblo de los asirios, vivieron a la sombra de reinos más fuertes. Pero al comienzo del milenio, antes de Cristo, comenzaron su ascenso al poder mundial. Comenzaron su conquista de las tierras y los pueblos circundantes. Ellos empezaron a conquistar. Y los va a sorprender. Mire, los asirios históricamente marcharon a Babilonia, a Siria, a Líbano, a Persia y Egipto. Tremendo. Hasta que en la cumbre de su poder, la mayor parte del antiguo Oriente Medio estuvo bajo su gobierno. O sea, les estoy dando datos históricos. La mayor parte del antiguo Oriente Medio, quiero que lo piensen, estuvo bajo el gobierno asirio. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué tipo de pueblo creen ustedes que eran los asirios? Porque hoy se van a llevar una gran sorpresa y van a entender por qué yo le llamé a esto el terrorista. Bueno, con el ejército más grande, vuelvo y pregunto, porque veo que están perdiendo la señal fácil. ¿Tienen la señal? ¿Me escuchan? Ok. ¿Qué tipo de pueblo? Perfectamente, Darío. ¿Qué tipo de pueblo creen ustedes que eran los asirios? ¿Sí? Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, eran militaristas. ¿Militaristas? Mire, con el ejército más grande que había en el terreno de Mesopotamia hasta esa época, ellos, escuchen, sépanlo, ¿no? Sepan, porque es importante traer la palabra en un contexto real. Muy bien, ellos inventaron nuevas tecnologías de guerra, para que vayan sabiendo quiénes eran los asirios. Por ejemplo, los asirios inventaron la torre movible, artefactos de guerra, la torre movible. Inventaron el ariete. Realmente, su imperio era un imperio de guerra construida sobre la subyugación de otras naciones y reinos. Estoy haciendo una descripción de los antiguos asirios para que ustedes sepan el terror realmente que debió haber experimentado Israel en esos ataques. Y siempre trayéndolo en paralelo con lo que ha pasado aquí. Entonces, realmente los asirios estaban entre los pueblos más brutales que hayan caminado jamás sobre la tierra. Se los digo en serio. Los asirios estaban entre los pueblos más brutales. O sea, si hay una palabra para definir a los asirios, era brutalidad. ¿Sí? Entre los más brutales que hayan caminado jamás sobre la tierra. La sola mención de su nombre inspiraba terror por todo el mundo antiguo. O sea, todo el mundo le tenía pavor a los asirios. Bueno, entonces traslada esa palabra. Pavor, terror, tremendo.
Ustedes dirán, bueno, pero otras naciones en la antigüedad también fueron militaristas y conquistadores. Sí, sí, sí. Pero esta palabra terror, quiero enfocar acá. Los asirios, y estoy tomando bases históricas muy serias, convirtieron el terror en una ciencia. Escúcheme bien, fueron los asirios. Los asirios convirtieron el terror en una ciencia. Venga, lo voy a repetir por tercera vez para que capten la magnitud de mis palabras dirigidas por Dios. Los asirios convirtieron el terror en una ciencia. Es decir, mire, ¿escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Los asirios, escuchen, convirtieron el terror en una ciencia. Es decir, lo sistematizaron, lo perfeccionaron y lo emplearon como ningún otro pueblo o reino lo haya hecho jamás. Óiganme bien. Ellos quemaban ciudades por completo, mutilaban a sus prisioneros. Mutilar es que les quitaban pedazos de cuerpo a sus prisioneros. Despellejaban vivos a quienes se rebelaban contra ellos. Óigale bien, les quitaban el pellejo y clavaban sus pieles en los muros. O sea, mire esa mentalidad tan brutal, tan bestial, tan indómita, tan asquerosa, ¿no? Estoy describiendo historia, hermano. Y ahora vamos a traer sustentaciones bíblicas de cosas. Entonces, quiero que lo piensen, mire, quemaban ciudades por completo. Ciudad que entraban, ciudad que quemaban. No importa si habían bebés, no importa qué habían, todo lo quemaban. Mutilaban a sus prisioneros, les quitaban pedazos de dedos, narices, orejas, eh, les quitaban pies, bueno, ¿sí? Despellejaban vivos a quienes se rebelaban contra ellos. O sea, si alguien decía, no, pero espere, preste, ¿cómo van a hacer esto? Los despellejaban vivos. O sea, mire el tipo de castigo que Dios permitió que se levantara contra Israel. No era cualquier papaya. Y, ojo, después de despellejar vivos a las personas, clavaban sus pieles en los muros como una muestra pública. O sea, todo esto que hicieron los conquistadores, que colgaban las cabezas en las plazas y todo esto, viene de los asirios, hermano. Sí, eso es asirio. ¿Sí? Los asirios realmente fueron los maestros del terror, hermano. ¿Ya? Para que me entiendan y empiecen a entender por qué a este capítulo le estoy llamando el terrorista. Porque es que fue un acto terrorista lo que sucedió para empezar a mostrar los juicios de Dios sobre los Estados Unidos de América. No fue una guerra mundial, ¿sí? No, fue un acto terrorista. Bueno, entonces los asirios eran los maestros del terror. Entonces, pensemos esto, mire, fue la oscura sombra del terror asirio lo que estaba sobre el reino de Israel. ¿Sí? Fue ese peligro, el peligro contra el cual advirtieron los profetas, uno tras otro. Y era, obviamente, como hemos venido viendo, solamente el vallado de la protección de Dios lo que mantenía a raya ese peligro. Pero como vimos, ahí en el año 732 a.C., todo estaba a punto de cambiar. Con el descenso de la nación a la apostasía, y ya les mostré cómo se fueron degradando gradualmente, ¿sí? Ya no había vallado de seguridad. Entonces vimos que la primera señal fue la brecha, ese boquerón, ese hueco en el muro. Bueno,
Claro, entonces fueron los asirios en la antigüedad los que causaron esa brecha. En el año 732 antes de Cristo. Sin el vallado de protección sobre la nación israelita, pues los asirios invadieron la tierra de Israel. ¿Sí? Mire, y eso debió haber sido, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Y esa invasión, imagínense, con esa famita que tenían estos, con esa maldad, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Y eso debió haber sido aterrador, ¿sí? Aterrador, lo más aterrador para el pueblo de Israel. Que quienes los invadieron no fue otro pueblo normal, no fueron los asirios. Hey, no estábamos hablando de los filisteos, que eran malos y toda esta gente, y aún tanta gente mala. No, los asirios eran, como diría alguien, la ñeca. O sea, los asirios eran lo más brutal que podía haber en la historia de la humanidad en cuanto a terror. ¿Sí? No podía haber habido ninguna advertencia más clara de esa, del juicio que estaba llegando. Y cuando años después llegó el juicio final de Israel, los asirios volvieron a ser el medio por el cual se produciría. Entonces, hermanos, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿Dios estaba de parte de los asirios? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero recuerden, Dios permite Amén. Que el pecado o que el pecador traiga los castigos y los juicios de Dios sobre la tierra cuando un pueblo se ha desviado. Mire, yo quiero que miremos un poco a nivel escritural, ¿sí? A nivel escritural, para Dios, ¿quiénes son los asirios? Porque yo le voy a probar por Biblia, que para Dios, ¿sí? Los asirios, y esto les va a parecer duro, son la vara y el báculo del furor, de la ira de Dios en su mano. O sea, son manifestación de la... Y el profeta dice que la ira de Dios es el hermano. Vamos a ver qué dice la Biblia de los asirios. ¿Quisieran ver? Un pueblo realmente pérfido, un pueblo espantoso, hermano. Gracias por la explicación, sí. La palabra ñeca en Colombia es de lo peor, pésimo, de mala clase. Lo aclaro, sí. Gracias por esto. Entonces miremos una situación tan compleja con los asirios. Vamos ahí nomás al libro de Isaías para ver lo que Dios mismo dice de Asiria. ¿Listo? ¿Les parece? Como para que ya ustedes sepan cómo la Biblia corresponde con las palabras históricas y trágicas que les estoy diciendo. Muy bien. Isaías capítulo 10, verso 5 hasta el 7. Isaías capítulo 10, verso 5 hasta el 7. Estoy yendo despacio, pero muy profundo. De una vez metiéndome en profundidades serias. Bien, dice así la eterna palabra del Señor. Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Oiga, saquen conclusiones, hermanos. Leo de nuevo. Isaías 10, 5 al 7. Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Quiero que lo piensen, hermano. Esto es fuertísimo. O sea, realmente trascendente. Continúo. Le mandaré contra una nación
pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Wow. Para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. O sea, mire este anuncio aquí de Dios, del castigo de Dios a través de los asirios para Israel. Verso 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será, mire, desarraigar y cortar naciones no pocas. Bueno, mire, mire este terror, mire para qué puso Dios a Asiria, para desarraigar, quiero que piensen en la magnitud de esta palabra, y cortar naciones no pocas. Ay, ay, ay. ¿Están ustedes captando la magnitud de cómo la Biblia nos abre la luz y nos vindica la historia? Eran unos depredadores brutales, totalmente brutal. Mejor dicho, se los voy a decir de esta manera. Los asirios eran la personificación de la maldad. Y obviamente Dios estaba contra ellos, pero eran usados para castigar a Israel. Mire, yo le voy a mostrar algo fuerte acá, ¿sí? Los asirios, y le voy a mostrar, vamos a leer de Isaías 10 del 12 al 16 para mirar cómo Dios castiga también a los asirios. Pero, claro, Dios estaba contra ellos, no es que eran los aliados de Dios, no, pero es que al diablo y a la personificación de la maldad y a pueblos perversos para castigar el pecado de su pueblo, de su pueblo. Bueno, tenemos que conocer, esto es doctrina básica, hermano. Ok. Pero ellos totalmente malos. Mire, verso 12 al 16 de Isaías 10. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, o sea, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Oiga, venga, qué fuerte esto, hermano. Se lo voy a leer en otra versión. Dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asirio y la gloria de la altivez de sus ojos. Sigo leyendo, dice. El 16 ahora. Por esto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera con ardor de fuego. O sea, un pueblo perverso, un pueblo brutal. Digamos que los padres del terrorismo, los que hicieron del terrorismo una ciencia en la antigüedad y se lo dejaron como legado al mundo. O sea, si usted hoy se asombra de los terroristas árabes y todo esto, ellos no son ni unos críos comparados con los asirios. Sin embargo, mire lo que le hicieron a Estados Unidos. Entonces, creo que estamos abriendo los ojos y dándonos cuenta que a Satanás no le gusta un cultico de estos. Entonces, obviamente, nos damos cuenta, ¿sí?, que el Señor llevó juicio a los asirios. Históricamente su imperio se desvaneció de la tierra. Pero durante una época, en los tiempos de la apostasía de Israel, se les permitió abrir una brecha en sus defensas y golpear la tierra. La tierra. Así como el paralelo con Estados Unidos, Dios permitió que los árabes, recuerde, descendientes de los ismaelitas, de un pueblo fiero, ahora sí entiende por qué es que Ismael era un pueblo fiero. Dios permitió que los árabes golpearan a los Estados Unidos de América. ¿Estamos captando?
Está molestando mucho Satanás con la señal. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Amén. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Donde arriba estamos bien todo el tiempo. ¿Me escuchan en este momento? Ok. Bueno, entonces mire usted el paralelo. Allá, los asirios, los padres del terrorismo, pueblo brutal, usado por Dios para castigar la apostasía de Israel. Y acá, los árabes, descendientes de los ismaelitas. Recuerde que Ismael era un hombre fiero, un hombre bestial, usados para castigar la apostasía de los Estados Unidos de América. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, tremendísimo, hermano. O sea, se lo voy a mostrar de esta manera. Y le voy a mostrar algo que los va a dejar sorprendido. Entonces, los asirios, escuche, son los padres espirituales de Al Qaeda, hermano. Al Qaeda fue el movimiento árabe que utilizó Dios para castigar la apostasía norteamericana. Los asirios realmente son los padres espirituales de Al Qaeda. Y voy a probar que incluso hay nexos de lenguaje, porque he estado investigando esto con mucha seriedad. Los asirios eran hijos del Oriente Medio, observen. Y así también los terroristas de Al Qaeda del 11 de septiembre. O sea, todo surgió con el Oriente Medio. ¿Sí? Fuerte, fuerte, hermanos. ¿Estamos viendo esto? Ay, 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 ay. Dios, abran los ojos, por favor. Los asirios eran un pueblo que semita, o sea, descendiente de Sem. Descendiente. Los asirios eran un pueblo semita. Ojo, un pueblo semita. Al diablo no le gusta toda esta historia, ni estas cosas, ni estas contrastaciones bíblicas, mensaje, historia, datos serios, porque esto lo desnuda. ¿Siguen escuchando? Sí. Entonces, y voy a decirles algo que los va a dejar impactados, impactados. Y esto se puede probar. Y es lo siguiente. Y así como pueblo semita, eran los terroristas de la antigüedad. Los asirios hablaban un idioma llamado el acadio. Escuchen. El idioma de los asirios era el acadio. Esa lengua, el acadio, ya se ha extinguido hace mucho. Escuchen, pero aún se habla en el mundo moderno un idioma que se considera el más cercano de todas las lenguas al antiguo acadio. Ojo, esa lengua del acadio, la que hablaban los asirios, ya se extinguió hace mucho, pero aún se habla en el mundo una sola lengua que se considera el más cercano de todas las lenguajes, de todas las lenguas al antiguo acadio. ¿A que no se imaginan cuál es ese idioma? Se lo voy a decir. El árabe. Ay, ay, ay. El árabe. Por Dios. ¡Qué diosidencia! El árabe, la lengua de Al Qaeda y de los terroristas del 11 de septiembre. ¡Wow! Creo que esto nos debe despertar la sincronía, la impresión frente a la sincronía de cómo Dios no falla. El árabe es la única lengua del mundo que deriva directo del acadio. Mire, o sea, quiero decirle que por eso, cuando los líderes de Al Qaeda planearon su ataque sobre los Estados Unidos de Norteamérica, escuche bien, y cuando los terroristas se comunicaban unos a otros el 11 de septiembre para llevar a cabo, lo hicieron utilizando palabras, escuche, y patrones del lenguaje
que reflejaban los utilizados por los líderes y guerreros asirios cuando planeaban y ejecutaban su ataque sobre Israel 2500 años antes, en el año 732. Aleluya. Bueno, se empieza a calentar el panorama. Ya vamos mucho más lejos de una comparación, pues, sencilla, como la de Israel con Estados Unidos. No, ya vamos lejos. Ahora sí ya estamos metiéndonos con cosas muchísimo más profundas y probables y verificables. Bien. O sea, hermano, la cosa es ese antiguo drama de allá los asirios y Asurbanipal y toda esta gente atacando a Israel. Escuche, ese antiguo drama se repitió en el mundo moderno. Quiero que lo pienses. La invasión asiria finalmente llevó a la antigua Israel al conflicto militar, la guerra. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? ¿Ya escuchan? ¿Ya están escuchando? ¿Escuchan perfectamente? Bueno, muy bien. La invasión asiria, quiero que lo piensen, finalmente llevó a la antigua Israel al conflicto militar, a la guerra y a un drama nacional final y trágico. Y ojo, y se los aseguro, así también el ataque del 11 de septiembre llevó a Estados Unidos al conflicto militar y luego a una batalla global contra el terrorismo, englobando una guerra en Afganistán y otra en Irak. Usted recuerda, el señor Bush dijo, ok, vamos a atacar, vamos a cazar a Bin Laden, vamos a cazarlo, ¿sí? Y atacaron a Afganistán, acabaron con toda esa gente, con Irak, ¿sí? Le llamaron a la campaña Justicia Infinita, imagínense, ¿sí? Entonces en la primera guerra la relación con el 11 de septiembre era clara, pero en la segunda no, en la de Irak no estaba tan clara. Y sin embargo había una relación, pero de naturaleza más misteriosa. Y acá vamos a abrir otro misterio divino, hermano, divino, un misterio profundísimo. Mire, Irak. Usted dirá, bueno, atacaron a Afganistán porque presumían que allá estaba Osama Bin Laden. Ahora, observe, el ataque terrorista fue en el 2001. Solo lograron cazar a Bin Laden en el 2011, 10 años después. Y yo les voy a probar que eso también estaba en las páginas bíblicas, pero más adelante. Ahorita estoy en el terrorista, en la señal del terrorista. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, escuchen, hermanos. Escuchen. En abril del 2003, recuerdo que yo era profesor y director espiritual de la Universidad Católica de Colombia. Y recuerdo que conversé esto con el rector de la Católica en ese tiempo, el doctor Hernán Pulido Cardoso. ¿Sí? Bin Laden se escribe con B larga. Sí. En abril del 2003, mire esto, prepárense. Soldados estadounidenses entraron en la ciudad iraquí de Mosul. Oiga bien esto. Al diablo no le gusta. Soldados estadounidenses entraron e invadieron la ciudad iraquí de Mosul. Y Mosul se convirtió en una de las principales bases operativas de los Estados Unidos de Norteamérica en la guerra iraquí. Y escuche, este es el dato misterioso que le voy a dar. Dentro de la ciudad, cerca de la unión de los ríos Tigris y Kosr, río Kosr, que es Khosr,
Tigris, muy conocido, es uno de los reyes de los ríos del Edén, y Kosh, Khosr, están, escuchen, dos montículos de tierra. Prepárense. Uno se llama Kouyunjik. Kouyunjik, lo deletreo. Kouyunjik. Repito. Kouyunjik. Kouyunjik. Ese es uno de los dos montículos. Y el otro es Naví Janus. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué nos dices esto, hermano José Darío? Bueno, porque aquí hay un misterio, mire. Ocultas en el interior de esos montículos, óigalo bien, están las ruinas de lo que llegó a ser una gran civilización. O sea, ocultas entre lo que en el interior de esos montículos, Kouyunjik y el otro Naví Janus, Naví, separado perdón, no es Janus sino Yunus, Unus, perdónenme que lo haga así, pero yo quiero que queden los registros históricos de esto bien. Entonces, ocultas en el interior de esos dos montículos, ¿sí?, que están allí en Irak, en Mosul, están las civilizaciones, las ruinas de una civilización antigua. ¿Sabe cuál? De la antigua ciudad llamada Nínive. Sorpréndase. De la antigua ciudad llamada Nínive. Nínive fue nada más y nada menos que la capital, ¿sí?, en lugar de descanso final y el sepulcro del imperio asirio. Ay. O sea, cuando Estados Unidos, mire la cosa, claro, atacó a Afganistán para cazar a Bin Laden, pero atacó a Irak y sin saberlo, quiero que lo pienses, estaban en la misma tierra donde estaba ubicado el antiguo imperio asirio. Creer, hermanos. O sea, la nación bajo juicio, y ahora Estados Unidos, la otra nación bajo juicio, solo piénsela, es atraída al conflicto con la tierra de Asiria. Ay, Dios mío. ¿Pueden captar esto que les estoy diciendo? O sea, piénsenlo, por favor. Y tropas estadounidenses ahora están pisando el mismo terreno sobre el cual marcharon una vez los pies de los soldados asirios. Ay, por favor. Se lo repito para que lo medite. Esto es de cogerse los pelos. Tropas estadounidenses en abril del 2003 marcharon y pisaron el mismo terreno sobre el cual marcharon una vez los pies de los soldados asirios. Y entre quienes les ven pasar están quienes podrían seguir afirmando ser los descendientes de los antiguos asirios. O sea, esto es de película, hermano. Ahora, solo quiero que piensen. ¿Esos de Irak son los verdaderos descendientes de carne y sangre de los asirios? Sí, señor. Y es más, ¿quién sabe si por las venas de los terroristas del 11 de septiembre no discurría también la sangre de los antiguos asirios? Bueno, hablaban su lenguaje acadio o una derivación de él. Escuchen, conclusión. La antigua Israel en su periodo de juicio fue llevada a la guerra con Asiria, que actualmente es Irak. Oiga, la antigua Israel en su periodo de juicio fue llevada a la guerra con Asiria, que antiguamente es Irak, que actualmente es Irak. Y ahora, en el 2003, Estados Unidos de Norteamérica
fue llevado a una guerra con la tierra de Asiria, que es Irak. Oh, hermano, si el mapa no es igualito y perfecto, a mí esto me causa temor y temblor. Esto es impresionante, hermano. Y en las cosas que me quiero adentrar son todavía más. Mire, pero Israel finalmente descubrió que el peligro al que se enfrentaba no podía resolverse por la potencia de sus armas o el espesor de sus muros. El verdadero peligro en realidad, escuche, no estaba fuera de sus puertas, sino dentro de ellas. ¿Por qué? Porque cuando la nación se apartó de Dios, perdió su cubierta de protección, su vallado. Creo que esto lo hemos predicado claro en los cultos anteriores. Y si no regresaban a Dios, pues no había ninguna seguridad, hermano. Pero en el momento en que lo entendieron los israelitas allá, era demasiado tarde. La oportunidad se había perdido. Entonces quiero que piensen qué es lo que viene para estar con los Estados Unidos de Norteamérica, hermano. Porque, y ahora estamos mirando la misma señal que indicó el juicio del antiguo Israel hace 2500 años, reapareció en el mundo moderno el 11 de septiembre, y la reacción de Estados Unidos fue la misma que de Israel allá, luchar con los asirios. Y Estados Unidos se levantó contra Irak, cumpliendo profecía, hermano. ¿Sí? Entonces, esto no es menos oscuro y no menos amenazante. La señal del asirio, el ataque del terrorista. Por eso yo a esto le he llamado el ataque del terrorista, o el terrorista, o la señal del asirio. Oiga, hermano, venga, esto es fuertísimo. ¿Sí? Esto realmente empieza a dejarnos sorprendidos, a dejarnos asombrados. A decir, Dios mío. Entonces, todo lo que ha pasado de allá para acá es una réplica de las cosas. Todo. Absolutamente todo. Quiero que lo piensen. ¿Sí? Por favor. Es tiempo de despertar. Hemos claramente explicado hoy otra de las señales. Entonces la primera, ¿cuál fue? La brecha. La brecha que fue abierta porque el vallado de protección desapareció, porque Israel había caído en apostasía. Ahora Estados Unidos cayó en apostasía de una manera impresionante. Ahora, cuando yo le pruebe más adelante a usted lo que han significado presidentes como Bill Clinton, gente como Hillary Clinton, por escrituras, por historia, lo que ha representado Obama, lo que ha representado Trump, que representó cosas de Dios. ¿Sí? Esto es muy fuerte, hermano. O sea, usted necesita despertar y darse cuenta que el momento a lo que se aproxima ya Estados Unidos de América es juicio final, porque lleva 20 años donde ya ha transgredido y sigue transgrediendo y sigue transgrediendo y sigue transgrediendo. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes vean y examinen al revelar estos misterios de la clave para el futuro de la nación. ¿Sí? Porque el futuro de Israel estaba revelado en ese Isaías 9:10. Su reacción fue soberbia y altiva, y también revela el futuro de los Estados Unidos. ¿Sí? Quiero que lo vea, quiero que se den cuenta. ¿Sí? Mire, voy a pronunciar en hebreo. Lebanaim, eso significa los ladrillos. Nafalú, han caído. Gazit, pero con piedras labradas, Gazit. Quiero que lo pienses. Nibne, reconstruiremos.
Siquim, los sicómoros. Godao han sido talados. Beerazim, pero cedros, o sea, los árboles de Erez. Nag Halif, plantaremos en su lugar. Qué soberbios. Isaías 9:10, los ladrillos han caído, pero reconstruiremos con piedras labradas. Los sicómoros han sido derribados, pero plantaremos cedros en su lugar. Lo que yo voy a probar en los siguientes cultos es cómo literalmente todo esto ha sucedido al pie de la letra. Solo voy en las dos primeras señales, la brecha y los terroristas. Pero voy a entrar con más profundidad en esto, cada vez más. Porque la respuesta de Israel a aquella primera invasión, a la primera calamidad, en Isaías 9:10, y eso se repite en Estados Unidos, se lo voy a probar con los discursos pronunciados y todo. Estas son las palabras que resumen el espíritu de la nación, que es un espíritu de ¿qué? Un espíritu de orgullo, un espíritu de ¿qué? De desafío, un espíritu de arrogancia ante la calamidad. ¿Dónde estuvo el arrepentimiento? ¿Dónde estuvo el silicio, el lloro? Hay un mes en las iglesias y después otra vez se volvieron a sus mundanalidades. ¿Sí? Ojo. Y esas son exactamente las mismas palabras que señalan el curso de los Estados Unidos que van rumbo al infierno. ¿Sí? Ojo, ojo. Hermano, esto es muy fuerte. Mire, hay cosas acá más profundas que tenemos que mirar. Una nación, Israel, se estaba alejando completamente de Dios. Y entonces su vallado de protección fue eliminado. ¿Por qué? Porque era una alarma. Recuerdan, el vallado de protección era una alarma. Ese ataque terrorista era una alarma. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer que regresaran, para despertarles, para salvarles de un juicio mayor. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Israel a la luz de eso? O más bien, ¿qué hizo Estados Unidos? No han regresado a Dios. En lugar de escuchar la alarma, en lugar de darse la vuelta, en lugar de incluso detenerse por un momento para reexaminar sus caminos, presumen de su determinación, hermano. Esto no se trataba en absoluto de reconstruir, hermano. Se trataba de pasar por alto la advertencia y rechazar el llamado a regresar al arrepentimiento. Usted se preguntará, hermano, ¿el antiguo Israel pasó por alto su advertencia? Bueno, mire la historia. Hicieron algo más que pasarla por alto. La desafiaron la advertencia de Dios. ¿Sí? Observen las palabras de Isaías 9:10. No solo estaban prometiendo reconstruir lo que había sido destruido, sino que también hacerse ellos mismos más fuertes que antes, para volverse ¿qué? Invulnerables a cualquier futuro ataque. Por tanto, lo que están diciendo es lo siguiente: pues no seremos humillados, no examinaremos nuestros caminos y consideraremos la posibilidad de que algo, ni siquiera consideraremos la posibilidad de que algo pudiera ir mal en nuestro interior. En cambio, desafiaremos a la calamidad, la golpearemos, reconstruiremos. Ve, los ladrillos han caído, pero edificaremos, reconstruiremos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Desharemos el daño como si nunca hubiera sucedido. Y eso fue lo que también Estados Unidos dijo. No solo no cambiaremos nuestro curso, lo seguiremos ahora incluso con más celo. Saldremos de esta calamidad más fuertes que nunca y nos elevaremos hasta las alturas aún mayores que antes. Bueno, vamos a ver. Por eso fue que una de las versiones, la Septuaginta o alguna dijo, construiremos la torre. Vamos a ver si no la han hecho y si no están haciendo la torre de la esperanza. Y así le llamaron. Qué degenerados. Mire, esto está fuerte. Vamos a seguir. Realmente Israel, como Estados Unidos, estaban diciendo con estas pocas palabras, ¿sí? Estaban diciendo que la alarma había sonado y que ellos prometieron silenciarla.
Yo quiero preguntarle a usted, cristiano, que me escucha y cristiana, ¿qué pasa si usted silencia una alarma? Pues si usted silencia una alarma, usted sigue durmiendo. Dios mío. Y si la alarma realmente fuera para advertirle de un peligro mayor, entonces ¿qué? Pues simple, entonces el peligro se vuelve aún más peligroso, porque ahora no hay nada para advertir de lo que va a llegar. Así que tanto Israel como Estados Unidos siguió durmiendo. Y yo voy a probar todos los hechos históricos, todo lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 20 años después del 2001. Unas cosas aberrantes, hermano, aberrantes. O sea, ya inimaginables. El colmo de la maldad. Cosas aberrantes, inimaginables. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan todos? Ok. Cosas realmente vergonzosas de decir, pero como predicador tengo que decir todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años para mostrar la degradación progresiva, la corrupción, la putrefacción. Creo que esto nos va dejando sorprendidos. Les dije que esto era fuerte, hermano. Entonces vemos que esta profecía en contexto, ¿sí?, concernía al antiguo Israel, pero vemos que las escrituras tienen doble aplicación, como enseñó el profeta, o múltiple, pero ahora como señal directamente concierne a Estados Unidos de América. Es la señal real y triste de una nación como Estados Unidos que una vez conoció a Dios, pero después se apartó. Una señal de que Estados Unidos es ahora la nación en peligro de juicio, hermanos. Y ahora se le hace una advertencia y un llamado a regresar al arrepentimiento, pero no ha querido oírlo. Por eso el profeta ya desde el 50 y pico y 60 clamaba, oh Estados Unidos, Estados Unidos, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste? Qué tremendo, hermano. Fue dada originalmente a Israel, pero ahora es dada como una señal literal a Estados Unidos. Por tanto, ese mismo mensaje profético, esa misma advertencia de juicio, dada una vez en los últimos tiempos del antiguo Israel, ahora se manifiesta literal y paralela en Estados Unidos. Sería una señal literal, hermano, de que Estados Unidos es ahora la nación. Recuerde que una vez conoció a Dios, que después se apartó y que ahora está en peligro de juicio y ahora se le hace una advertencia y un llamado a regresar. Qué fuerte, hermano. Y son varias señales. Ya vamos por esta segunda. Ya nos hemos dado cuenta de esto. Y todas las cosas en nuestras narices, pero ahora está siendo revelado fuertemente. Mire, yo le quiero leer algo que investigué. Me tocó meterme duro a investigar. Estuve investigando el primer discurso que dio George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. El profeta dijo que Washington y Lincoln, que vivió como 80, 100 años después, como 80, fueron tremendos apóstoles del Señor, tremendos cristianos, los fundadores, hombres santos. Ahora mire, yo le voy a leer un pedazo del discurso de posesión de Washington, 29 de abril de 1789. Usted sabe, la libertad para Estados Unidos vino el 4 de julio de 1776, pero fue establecida como una nación en abril 29 de 1789. Y en ese discurso Washington dice algo tenaz, hermano. A mí se me pararon los pelos cuando lo leí y dije, la iglesia necesita saber esto. Mire, esto es casi que una profecía. Dice, parafraseo a Washington, no podemos esperar la sonrisa del cielo sobre una nación que ignora las normas del orden eterno que el mismo cielo ordenó. George Washington. Repito, no podemos esperar la sonrisa del cielo sobre una nación
que ignora las normas de orden eterno que el mismo cielo ordenó. George Washington. Repito por tercera vez, hermano. No podemos esperar la sonrisa del cielo sobre una nación que ignora las normas de orden eterno que el mismo cielo ordenó. George Washington. Hermano, conclusión seria mía esta noche, en el espíritu. Estados Unidos se ha convertido en una nación con esquizofrenia espiritual, hermano. Una nación que está en guerra contra sus propios fundamentos. ¡Ey! Estados Unidos fue fundado allí donde cayeron las Torres Gemelas en lo que se llama la Zona Cero. Ahí pronunció el discurso Washington. Y aunque la capital de la nación hoy es Washington, pero fue Nueva York que fue fundada, Estados Unidos de América. La Nueva York que fundó Luis Gómez. ¿Recuerda cuando le leí la historia de la fundación de Nueva York? Que la había fundado un hombre, Luis Gómez, que venía de Inglaterra y de la antigua Francia. ¿Recuerdan eso? Yo les mandé un documento sobre esto por Betania. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Esa Nueva York. Esa original situación con los Estados Unidos, esa zona cero, ese inicio, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando yo les mandé el material por Betania, cuando fue fundada Nueva York, por Luis Gómez, todo esto? ¿Lo recuerdan o no? No me contestan. Mandé un material muy amplio. Y cómo estas familias habían sido el origen de casas inglesas y francesas, todo esto, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces, pero ahora Estados Unidos es eso, un país, una nación con esquizofrenia espiritual, hermano. Sí, es los antiguos, los nuevos no lo pueden tener. Voy a tratar de buscarlo y compartirlo. Entonces, quiero que lo piensen, hermano. Una nación que está en contra de sus propios fundamentos. Mire, cuando un presidente de Estados Unidos jura, se dieron cuenta, levanta su mano, una mano, y con la otra coloca la mano en la Biblia. Y tiene que jurar sobre la Constitución de Estados Unidos. Ahora, los fundamentos de Estados Unidos, y el profeta habló muchas cosas buenas de la Constitución americana, dicen que debemos defender al débil, que debemos proteger al no nacido. Pero ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? No defender al débil, no proteger al no nacido, promocionar el aborto, hermano. Y eso provoca juicio, hermano. Eso provoca juicio. ¿Sí? Qué tristeza, porque cuando en diversas ocasiones, ¿sí? Quiero que lo piensen, desde el principio, la primera vez cuando llegaron las naves de Susan Constance, Discovery, el Cosmic, en abril de 1607, colocaron una cruz de madera en las arenas de Virginia, de las playas de Virginia, para consagrar la nueva civilización para la voluntad y los propósitos de Dios. Así hicieron cuando clavaron esa cruz de madera estos ingleses. Cuando llegaron allá en el Susan Constance, Discovery, Cosmic. Estoy hablando de historia, pero después traicionó todos sus fundamentos. Ahora los peregrinos del Mayflower, también puritanos, los puritanos de la bahía de Massachusetts, todos esos líderes de las primeras colonias americanas declaraban que la nueva colonia existía solamente para la gloria y los propósitos de Dios. Entonces, hermano, es claro que los Estados Unidos, como Israel, llegaron a existencia por la voluntad y los propósitos de Dios, pero es claro que se corrompieron y es claro que el juicio es inminente y es claro que hemos visto dos de las señales de ese juicio. Primero, la brecha, el hueco roto, el boquerón roto, porque el vallado fue quitado. Y segundo, los terroristas. Mañana vamos a continuar
Y vamos a traer la tercera señal, hermano, que son los ladrillos caídos. Los ladrillos caídos. Todo basado en profecía bíblica. Espero que estén disfrutando esto. Espero que estén viendo esto de fondo y que esto nos produzca realmente entrar en mayor profundidad. Padre bueno, Señor Jesús, Rey de Gloria, nosotros te adoramos, te amamos, te glorificamos, Señor. Padre, ten piedad y misericordia de tu novia. Que tu novia crea, entienda, actúe y que pueda saber que estamos entrando en unos tiempos muy tremendos, Señor. Que ya no es tiempo de jugar, sino tiempo de orar, tiempo de consagrarnos, tiempo de dejar a un lado todas aquellas cosas que nos apartan de la palabra. Señor, te amo, te adoro. Tengo tanto por compartir a tu pueblo, Señor. Tengo temor y temblor. Dame siempre la sabiduría y la manera y la pedagogía de hacerlo, de tal manera que se pueda creer y que se pueda entender, Señor. Oh Dios, yo te amo, te glorifico. Padre, el pueblo va a saber muchas cosas, por ejemplo, de la carta abierta que le escribió el arzobispo Carlos María Viganó al presidente de los Estados Unidos en octubre del 2020. Porque Donald Trump era el único, con todas sus locuras, con todas sus cosas, pero era el único que estaba deteniendo el globalismo, Señor. El único que estaba queriendo volver a orar en las escuelas, implementar la Biblia, respetar muchas cosas, Señor. Con todas sus locuras, porque Él tiene un lugar en las Escrituras y también lo vamos a mirar. Aparte de ser un tipo y sombra de Ciro, es un tipo y sombra de uno de los reyes de Israel al final de los días allá. Y fue el que tumbó a Jezabel y todo esto, Señor. Entonces, que el pueblo despierte, Señor. Que el pueblo sepa que todo esto es una patraña del diablo. Y que ahora el diablo tiene muchas cosas en sus manos, pero tú sigues gobernando. Y hay una novia que está apercibida, Señor. Permite que la novia comprenda sobre todo esto que les voy a hablar del gran reseteo y de cómo como líderes del mismo Vaticano que se han arrepentido de sus maldades, han destapado tantas cosas, como este Carlo María Viganó. Señor, ayúdanos, Dios, fortalécenos y háganos entrar en seriedad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Donde quieras, fiel te seguiré. Vamos a orar por diezmos y ofrendas, Señor mi Dios, Padre eterno. Gracias por un pueblo fiel que sostiene la causa para llevar tu palabra, que sostiene un ministerio, que cuida a sus hombres que traen la palabra de vida. Gracias, y como dice el profeta, Señor, ustedes son con los que con sus diezmos y ofrendas alimentan a mis hijos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Del mismo modo que ellos son fieles, déjanos a nosotros ser fieles e impartirles solo palabras de vida eterna. Dios, manténnos en la línea. Te glorificamos. Sentimos temor y temblor con todo esto y sabemos que ya el mundo no tiene reversa de muchas cosas, pero danos tu fe, tu esperanza, tu amor para estar posicionados en piedra de corona. Aún Dios, ya Joe Biden se ha pronunciado para favorecer a los palestinos, los enemigos de Israel. Con eso está mostrando sus colores y la cosa se va a poner color de hormiga. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me
agradezco sus oraciones, he estado bajo mucha presión, pero entiendo que los diamantes se pulen con presión y entiendo que como hoy mandaron un mensaje tan bello por Betania, todo tiene un propósito de parte de Dios. Estamos trayendo lo que creemos que es la palabra ungida de la hora verdadera para un pueblo verdadero en un tiempo peligroso. Los amo. Shalom, Ubrahat, oren por mí, oro por ustedes. El Señor Jesucristo los bendiga. Mañana el servicio 7:30 a 8 de la noche. Vamos a orar. Padre, perdón. Mañana el servicio tiene que ser o más temprano o más tarde. Yo creo que más tarde, tipo 9:30, porque tengo una cosa hasta tarde en el consultorio que no puedo evitar. Perdónenme, ¿les parece bien? Mañana culto 9:30. Los amo. Padre, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque desde ese 17 de marzo, cuando fuimos encerrados, has permitido que tengamos culto todos los días ininterrumpidamente. Quiere decir que en este último tiempo hemos predicado lo de muchos años, lo de varios años, porque normalmente traíamos 3 cultos por semana y ahora traemos 8 más una cinta, lo cual significa que multiplicamos. O sea que cuando lleguemos a marzo habremos predicado lo de 3 años. Señor, gracias, porque tu novia necesitaba todo esto, porque tú nos necesitabas llevar a las arenas de la prueba, de la presión, de muchas cosas que hemos pasado. Solo tú sabes lo que pasa en nuestras vidas para traer un alimento de esta magnitud, Señor. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos. En el nombre del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Amén. Feliz noche para todos. Los amo profundamente, a todos y a cada uno en particular. Si en algún momento no he correspondido a sus expectativas, por favor perdónenme. Soy un hombre, soy humano, pero sepan que en mi corazón los amo y me esfuerzo con todo lo que hay en mí para llevarlos a tierra segura, a la tierra prometida. No a la tierra de esclavitud de apenas lo suficiente, no a la tierra del desierto de lo suficiente, sino a la tierra prometida, donde hay más que suficiente, donde fluye leche y miel, donde está el maná eterno. Los amo. Shalom Ubrahat.